Es tiempo de escuchar el mensaje diario que te llevará a una vida abundante. Con el pastor Ronald Rodríguez. Hoy te agradezco, pues me das un día más. Hoy te agradezco, veo tu fidelidad. Un día más en el que contamos con la bendición de nuestro amado Dios. Cada vez que abrimos nuestros ojos y vemos la luz de un nuevo día, Él está diciéndonos, hay una nueva oportunidad, hay metas por cumplir, vamos hacia adelante. Esa es la razón por la cual nunca podemos dejar de lado los consejos de Dios. Su hermosa palabra nos consuela, nos impulsa, nos anima, nos da nuevas fuerzas. Y cuando entendemos que el Todopoderoso está con nosotros, nada ni nadie nos pueden detener de ese propósito hermoso de Dios para nuestra vida. Lastimosamente, gran cantidad de personas no tienen en cuenta a Dios para tomar las decisiones en su vida, y aún más actúan sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Y debemos saber algo, Dios es misericordioso y ama a cada persona. Sin embargo, si nosotros no vamos delante de su presencia y tenemos una comunión con Él, es posible que llegue un momento en que ya no hay más nada que hacer. La Biblia nos muestra cualquier cantidad de ejemplos acerca de lo que les estoy hablando. Precisamente el diluvio universal, por ejemplo, vino a causa de la maldad del hombre. También podemos ver la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 18, versículo 20, que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentaba más y más, y el pecado de ellos se había agravado en extremo. Mucha gente al escuchar estas historias dice que no puede ser cierto, que Dios es un Dios de amor y de misericordia, y que no pudo haber destruido a esas personas. Lo cierto es que no podemos ver a Dios desde un solo ángulo. Podemos decir que Dios es amoroso y es una afirmación real, pero eso no quita que también es un Dios justo. Por lo tanto, si Él obra justamente, no va a tolerar la maldad. Así que Él es paciente, espera, tiene misericordia. Eso lo podemos ver en la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está, mostrando su misericordia. También lo vemos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escucha esto, Él no quiere que ninguno perezca. Significa que sí, llegará un momento en que habrá juicio de parte de Dios. El problema del ser humano es que no ha querido tomar estos tiempos de misericordia de Dios, estos tiempos en que Él ha abierto la oportunidad para que nos acerquemos a Él y vivamos de una manera correcta ante sus ojos. Así que debemos tener esa claridad de cómo debe ser nuestra vida en esta tierra. Hay cosas que definitivamente no le agradan a Dios. Y cuando el hombre persiste en hacer lo malo delante de los ojos de Dios, llega un momento en que ya no hay más que hacer. La Biblia nos relata, por cierto, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 16, acerca del rey Sedequías. Él fue el último hombre que reinó sobre Jerusalén antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia. Y la pregunta en este momento es, ¿cómo es posible que unas personas que eran parte del pueblo escogido por Dios llegaran a este momento en el que ya no había más que hacer? Después de ser una nación tan importante que había hecho tantos logros y tantas conquistas, la encontramos cautiva por sus enemigos. Leamos la historia para ver qué fue lo que sucedió y por qué llegaron a ese punto. De 21 años era Sedequías, dice la palabra del Señor, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio.
Aquí vemos a un Dios misericordioso y lleno de amor, eso no ha cambiado en Él. Pero también vemos a un Dios justo. Dice la palabra del Señor que Él habló por medio de sus profetas. De hecho, allí estaba Jeremías, uno de los profetas más importantes en esa época. Pero también dice que el rey menospreció esas palabras. Él hizo caso omiso de todas las advertencias divinas. Y aunque Dios le dio tantas oportunidades, finalmente ya no hubo más remedio. Todos sus actos trajeron consecuencias fatales para la vida de Israel. Mira todo lo que dice la palabra de Dios que sucedió. Primero, Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Es decir, que en lugar de agradar o tener algo de temor reverente hacia Dios, lo que hizo fue ir en contra de su autoridad divina. Aparte de hacer lo malo, dice que no fue capaz de humillarse delante del profeta que hablaba de parte de Dios. Como lo vimos anteriormente, él recibió amonestaciones y advertencias constantemente, pero se mantuvo altivo. Y la Biblia es muy clara respecto a este tema. Dice Lucas capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillarnos delante de Dios significa reconocer nuestros errores, saber que Él es el único que puede tener misericordia de nosotros y nos puede levantar de cualquier situación en la que nos encontremos, por más difícil que sea o por más errores que hayamos cometido. Pero el rey Sedequías se mantuvo soberbio delante de Dios. Este hombre creía que por ser parte del pueblo escogido por Dios no tendría nada de qué preocuparse, y de esta manera siguió cometiendo errores. Dice el versículo 13 que se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Así que por más palabras de advertencia y oportunidades que le dio Dios, él decidió mantenerse en su obstinación, se mantuvo en sus decisiones cerradas sin importarle aún la opinión de Dios para su pueblo. Y aún más dice que no solo él, sino también los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, la maldad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminaron la casa de Dios, se burlaron también de todos los profetas que Dios envió. Por lo tanto, llegó un momento en que, como dice la palabra allí, no había más remedio. Así que bien hacemos en pensar que Dios es misericordioso y lleno de amor, pero no podemos olvidar que Él también es justo, y aunque haya tenido gran misericordia con el ser humano, llega un momento en el que ya no hay más remedio. Aquel pueblo escogido por Dios tocó fondo, duraron 70 años cautivos, y no precisamente porque Dios fuera malo con ellos, sino porque las consecuencias de sus propios actos los llevaron a ese punto. Querido amigo, Dios está llamándonos día tras día a hacer las cosas correctamente, a vivir según su palabra. Es necesario que nos hagamos conscientes de ese amor y de esa misericordia, pero también de esa justicia divina. Es necesario que tomemos tiempo para honrar y respetar a Dios, aún para reconocer nuestros errores e ir con humildad delante de Dios y decirle: Señor, necesito esa misericordia. Es tiempo de enderezar lo que está torcido en nuestra vida. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Me alcanzó y mi vida coronó. Es tiempo de levantar nuestra oración. Amado Dios, una vez más estamos delante de ti. Hemos escuchado esta reflexión que nos confronta. Entendemos tu amor, entendemos tu misericordia y tu fidelidad día tras día, pero también entendemos que eres un Dios justo. Señor, no queremos hacer cosas que te desagraden, que sencillamente como consecuencia de nuestros actos terminen en algo que dañe nuestra vida. Queremos más bien agradarte, hacer lo correcto, porque sé que cuando guardamos tu palabra, Señor, esa bendición viene a nuestra vida. Tus promesas siempre nos traerán esperanza, restauración y bienestar. Por lo tanto, queremos pedirte perdón por cosas que hayamos hecho que vayan contra tu voluntad, por menospreciar tu palabra, por no tomarte en cuenta en nuestras decisiones. Te pedimos que edifique nuestro corazón, que todo lo que no te agrada sea quitado de él. Y aun que seamos templo de tu Espíritu Santo, que tu palabra inunde nuestro corazón y seamos hacedores, practicantes de ella. Ayúdanos a honrarte en cada paso de nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias por escuchar nuestra oración. Amén y amén.
Bien, queridos amigos, llegamos al final de nuestro devocional. Mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente por este mismo medio. No olvides reenviar este mensaje. Muchas personas pueden necesitar esa palabra de Dios en este día. También te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en la página de Facebook Vida Abundante. Allí podremos contactarnos y podrás dejar por mensaje interno tus peticiones y estaremos acompañándote, apoyándote en oración. Qué privilegio poder compartir juntos la palabra de Dios. Estuvo con ustedes el pastor Ronald Rodríguez de la Comunidad Cristiana Idelán Monte de Santidad en Canadá. Hasta mañana. Bendiciones abundantes.